Bueno, entonces el tema que me corresponde a mí el día de hoy es comunicación en salud. Básicamente, pues va muy de la mano con lo que nos compartió el día de hoy Talento Humano referente a la comunicación asertiva y con lo que nos compartió la jefe Carolina con respecto al programa de seguridad del paciente. Mi nombre es Edna Juliet Medina Sierra, soy enfermera, coordinadora nacional del área de calidad, candidata a una maestría en enfermería con enfoque en investigación y especialista en enfermedad nefrológica del adulto. El día de hoy quiero compartir con ustedes el objetivo de esta capacitación. Básicamente es desarrollar y fortalecer las destrezas, competencias y habilidades en el personal de Integral SAS para el mejoramiento de la comunicación entre las personas que cuidan y atienden a los pacientes, contribuyendo así a una cultura de seguridad institucional y por lo tanto a una atención segura. ¿Qué es la comunicación? Pues partimos de este concepto básico. Es un acto esencial para el ser humano. El hombre es un ser social que se comunica, se relaciona y que por su necesidad de interactuar con su entorno transmite información con la intencionalidad de crear unos efectos en el objeto de recepción de esa información. Nosotros, a través de nuestros sentidos, tenemos la capacidad de poder percibir e interpretar la multitud de información que recibimos en todo momento. La comunicación en salud va más a desarrollar una explicación con palabras sencillas y claras a fines de asegurar la comprensión mutua. Aplica para la comunicación entre el personal de salud y o pacientes, usuarios y familiares. Voy a compartirles un momento. Me confirman si pueden escuchar el video, por favor. ¿Lo están escuchando? No, señora, no se escucha. No, vale. Comunicación entre el equipo de salud y los pacientes. Bueno, creo que ahí sí. Sí, ahí ya se escucha. Comunicación entre el equipo de salud y los pacientes. Establecer una comunicación clara y efectiva en el ámbito asistencial, tanto entre el personal de la salud como en el paciente, ha demostrado ser una de las prácticas más relevantes para proporcionar una atención segura, evitando fallos que originen daño a los pacientes. Es por esto que las instituciones de salud deberán trabajar cómo mejorar la comunicación del equipo de salud con el paciente y su familia, ya que la calidad de la información con los pacientes influye en los resultados. Tengamos en cuenta que una comunicación ineficaz puede dar como resultado un mal diagnóstico, un plan de tratamiento inadecuado y la no adherencia al tratamiento por parte del paciente. Y para mejorar esta comunicación, el equipo de salud deberá brindar una adecuada y suficiente información al paciente y su familia por medio de palabras sencillas y claras a fin de asegurar la comprensión de la información suministrada. Verificar la comprensión de la información por parte del paciente, lo que conocemos en inglés como teach back, donde el paciente explique con sus palabras lo transmitido por el personal de la salud. Incentivar que el paciente realice con anticipación una lista de preguntas con todas sus dudas para poder resolverlas durante la atención en salud en los servicios ambulatorios. Utilizar los avances tecnológicos para mejorar la comunicación con los pacientes para brindarles información y educación. Contar con mecanismos para la comunicación con personas con discapacidad o desconocimiento de la lengua. La comunicación efectiva, es decir, oportuna, precisa, completa, inequívoca y comprendida por quien la recibe, disminuye errores y mejora la seguridad del paciente.
Bueno, para continuar, entonces, dada la explicación del video, vamos a hablar ahora de las acciones inseguras. Entonces, ¿cuáles son las acciones inseguras? No estandarizar mecanismos de comunicación, es decir, que utilizamos diferentes técnicas para comunicarnos y no establecemos, digamos, un conducto. Utilización de acrónimos en los registros clínicos, a veces estamos tan enseñados a ver en la historia clínica las abreviaturas, sin embargo, no todos podemos conocer claramente qué significa la abreviatura y esto puede generar riesgos en la atención, por eso debe limitarse su uso. No tener una comunicación apropiada durante los cambios de turno y no tener una comunicación adecuada durante el traslado de pacientes. Ustedes saben que estos son uno de los momentos más cruciales en torno a la comunicación efectiva, ya que la información que omitamos en los cambios de turno y que omitamos con respecto a los traslados de los pacientes pueden llevar a generar eventos adversos. Los problemas en la configuración de las agendas médicas que aplica para las áreas de consulta externa e incluso para los pacientes hospitalizados cuando tienen asignada su cita. Los errores en la comunicación pueden generar que el paciente se prepare, por ejemplo, pero no vaya a recibir su procedimiento adecuadamente. En cuanto a la pérdida del enfoque de cuidados psicosociales, algo muy relevante, ya que nos enfocamos solo en el paciente con un modelo biomédico y no tenemos en cuenta todo el componente psicosocial que el paciente trae consigo, la ausencia de la evaluación de las expectativas de pacientes y el reporte de ayudas diagnósticas inoportunas y o Bueno, con respecto a las prácticas seguras, está incentivar que el paciente pueda realizar lista de preguntas durante la atención en los servicios ambulatorios, también generar en el personal asistencial capacidades organizacionales, habilidades de comunicación e interpersonales y conocimiento médico. La efectividad de la comunicación incluye siempre la participación del paciente, el poder estandarizar los procesos de entrega de turno, por ejemplo, si la entrega de turno se realiza con base al CARDEX de enfermería, en el caso del personal de enfermería, igualmente en el caso de terapia, que en el personal médico si se diligencia de acuerdo al formato de entrega de turno médico, porque el poder estandarizar estos procesos hace que la información que se brinde sea completa y correcta y se limiten los riesgos. Las listas de chequeo, como lo mencionaba la compañera Carolina, son supremamente importantes, ya que las listas de chequeo, el poder aplicarlas y realizar los procedimientos acorde a cómo ellas están establecidas, nos limita la presencia de fallas que conlleven a errores y, por lo tanto, eventos adversos. ¿Qué estrategias podemos implementar al respecto? Entonces podemos tener una educación continua del paciente y sus cuidadores, que era el programa que nos compartía Carolina hace algún momento, dirigir la consulta por el nombre del paciente. A veces nos olvidamos y nos enfocamos solo en el señor de la cama 5, en el paciente del COVID, pero se nos olvida que ese paciente tiene un nombre y que el tratarlo por su nombre, además de que es una muestra de empatía y es una muestra de respeto, también contribuye a mejorar la seguridad, porque los eventos adversos pueden relacionarse cuando no se hace una verificación cruzada de la identificación del paciente. Hacer presentación del personal que atiende, esto también es muy importante. Llegamos a nuestro turno o el paciente llega a nuestro servicio de consulta externa, nadie se presenta, el paciente no encuentra como ese receptor para el poder comunicarse de la forma correcta y desde ahí empiezan las dificultades en la comunicación. Puede omitir el paciente información importante para nosotros y lo hace porque el vínculo no no se ha formado, por así decirlo. Confirmar con quién se está hablando, es decir, la verificación cruzada, ser respetuoso siempre, escuchar sin interrupción, evitar hablar con tono condescendiente o con tono demandante, aceptar las diferencias de opinión. Es muy importante entender que los pacientes son muy diferentes a nosotros, que tienen forma diferente, pues digamos que la construcción de la realidad de ellos es distinta a la de cada uno de nosotros, por lo tanto debemos ser tolerantes y aceptar las diferencias de opinión, ser amables y empáticos y aplicar las listas de chequeo que nos orienten. Aquí les voy a compartir un pequeño video frente a las estrategias también de la Fundación Guayacanes en cuanto a las estrategias de comunicación. Comunicación terapéutica.
La comunicación terapéutica es un arte que depende de la capacidad de comunicarse del personal de la salud y su disposición para ayudar a los pacientes. Muchas veces, el personal de la salud nos preguntamos cuál será la causa de que las personas no nos entiendan. A continuación, revisaremos algunas recomendaciones que nos ayudará a mejorar algunos malos hábitos que tenemos a la hora de expresarnos. Evitar hablar rápido. Los seres humanos hablamos a una velocidad cercana a las 150 palabras por minuto. Al darle al paciente una explicación de un aspecto clave de su enfermedad o al indicarle su tratamiento, sería conveniente hablar a una velocidad ligeramente menor a la normal, digamos a un ritmo cercano a las 120 palabras por minuto, a fin de ser adecuadamente entendido. Otro factor al cual se le debe prestar atención es a la vocalización. No es solo hablar despacio, sino lograr que las personas entiendan las palabras que se están transmitiendo. Repetir conceptos claves. Recuerde que numerosos estudios realizados demuestran que una idea es aceptada luego de ser escuchada 6 veces. Por lo tanto, no dude en repetir aquellas indicaciones que considere importantes para su paciente, ya que al hacerlo está reforzando la recordación. Explique. Explicar las ventajas y desventajas de la enfermedad o de los procedimientos a seguir es muy importante para que el paciente tenga más convencimiento de lo que va a hacer. Además, reconocerá su calidad profesional y humana. Haga preguntas. El preguntar es un signo de interés. Si usted le pregunta al paciente sobre su forma de percibir su afección, sus inquietudes o sus dudas, sentirá que él tiene un genuino agradecimiento hacia usted por su preocupación. Además, el personal de la salud quedará más tranquilo de que su paciente lo entendió y podrá evitar malentendidos. La comunicación en salud, además de tener como objetivo que el mensaje se intercambie adecuadamente, tiene el carácter de ayuda profesional y tiene como fin facilitar al paciente y o su familia la expresión de las emociones. Bueno, como lo mostró el video, entonces las estrategias son básicamente enfocadas a que nosotros podamos ejercer una comunicación efectiva con nuestros pacientes, incluso con nuestros compañeros de trabajo, como lo mencionaba Nidia en su capacitación, y tiene la finalidad de que esas estrategias vayan a fortalecer el proceso de comunicación y a generar un vínculo con el paciente. Aquí hay algo que quiero compartirles y es enfocarme un poco en la empatía. A veces no tenemos tan fortalecida esta cualidad. La empatía es una cualidad que tenemos todos los seres humanos, que se puede fortalecer con las actividades, incluso hay ejercicios prácticos para su desarrollo y que en la salud es determinante para poder comunicarnos de la forma adecuada con nuestros pacientes y también con nuestros compañeros y demás. Hay 3 actividades como pautas para fortalecer la empatía. Uno es analizar las emociones, entonces identificar las emociones y comportamientos que nos genera el usuario, el paciente o nuestro compañero y observar cómo actuamos frente a esas personas. 2, identificar los comportamientos y actitudes del usuario que nos genera la emoción, es decir, qué es lo que me molesta de esa situación. Y 3, reflexionar sobre esas causas. Entonces, cuando yo identifico qué me puede molestar y reflexiono, puedo identificar qué es un estilo de la persona, del paciente, del compañero, digamos, hace parte de su forma de ser. 2, que es una situación personal, de pronto yo tengo algún tema personal que se está proyectando en esa situación. Y una dificultad personal, de pronto siento frustración porque no he podido lograr el tratamiento que quiero o no he podido lograr lo que quiero lograr y finalmente eso me genera algún tipo de frustración. Entonces, estas son algunas pautas para fortalecer la empatía. Aquí hay un pequeño ejercicio práctico. Digamos que la intención no es que lo hagamos con cada paciente, con cada usuario, con cada compañero que se nos acerque, pero sí podemos identificar ciertas situaciones que son reiterativas y podemos empezar a fortalecer nuestra empatía nosotros mismos y a generar ese vínculo de comunicación tan importante. La primera situación es describir la situación que te cuesta entender. Entonces, por ejemplo, tengo un familiar demandante que quiere atención inmediata para su paciente, que se encuentra preocupado, que está molesto, enojado. Entonces, digamos, a mí me cuesta trabajo entender la posición de ese familiar.
Posteriormente es explicar las actitudes y comportamientos o comentarios de la persona. Entonces, bueno, yo ya empiezo a identificar, esta persona es grosera, es tal vez un poco ofensiva con las palabras, la comunicación es agresiva, demanda la atención todo el tiempo. Después describo mis reacciones, comportamientos y emociones frente a esa situación. Entonces, bueno, esta persona me está generando malestar, incomodidad, no entiendo por qué no logra aceptar que tenemos más pacientes, que ya hicimos todo lo posible por su familiar, me siento frustrada al respecto. Posteriormente, reflexionar sobre la realidad y experiencia de la otra persona. Entonces ya uno empieza a decir, bueno, pero es la mamá la que está hospitalizada, ella se siente muy mal por su mamá, solo vive con ella, tienen escasos recursos, no son personas muy estudiadas, el soporte social es bajo, inefectivo. Entonces, cuando yo ya me empiezo a involucrar, digamos, a identificar el contexto de la otra persona con la que no logro tal vez desarrollar la empatía completamente, y empiezo a indagar en mí los comportamientos que también veo en esa persona, como que, bueno, pero yo también estoy siendo cortante, estoy siendo grosera, le estoy respondiendo de forma inadecuada, no estoy entendiendo su situación. Cuando ya yo empiezo a hacer ese proceso de indagación, empiezo a adoptar que esa persona se siente de determinada forma y a entender por qué esa persona está actuando así. Cuando yo logro ese entendimiento, logro ser empática con la persona, fortalecer mejor el vínculo de la comunicación y empezar a solucionar los inconvenientes que se habían venido presentando. Entonces, digamos que es como una invitación a que vayamos trabajando nosotros la empatía para fortalecer esos vínculos. El procedimiento que está enfocado como tal ay, perdón, a la, a la gestión y desarrollo de la comunicación adecuada de las personas que cuidan es, primero que todo, identificar los errores o fallas en la atención clínica, que se hace a través de los ejercicios de análisis causal del Protocolo de Londres y de la participación activa en la investigación de eventos adversos. Como lo mencionaba hace un ratico Carolina y como también lo mencioné, es importante que empecemos a participar en la investigación de los eventos adversos. La seguridad del paciente no es solo del referente de seguridad de la agencia, no es solo del coordinador de calidad, sino que del coordinador de enfermería o de cada una de las áreas, sino que la seguridad del paciente es un trabajo de todos. Cuando yo participo en la investigación de los eventos adversos, yo empiezo a identificar conductas que, que pueden generar opciones de mejora y actividades que contribuyen a mejorar. La siguiente actividad macro es desarrollar y fortalecer las destrezas, habilidades y competencias propias. Esta actividad tiene 3 actividades, que una es participar activamente en el programa de acciones de formación y capacitación, que es lo que estamos haciendo en este momento, fortalecer las competencias que ya tenemos, adquirir nuevas competencias que se puedan aplicar a nuestro contexto, ¿cierto? La segunda actividad es aplicar y desarrollar las estrategias y prácticas seguras recomendadas, como las que mencioné anteriormente. Y la tercera actividad es evitar las acciones inseguras en el proceso de comunicación. Entonces, básicamente vamos a prevenir errores en la comunicación, fortaleciendo las prácticas seguras, las estrategias y limitando las acciones inseguras al proceso de comunicación. Bueno, agradezco la atención prestada